En este artículo vamos a hablar sobre la investigación de la distribución granulométrica de sedimentos fluviales mediante la técnica híbrida. Estudio de caso del río Baganza, Italia. La caracterización de sedimentos es un parámetro clave para comprender los atributos geomorfológicos de una cuenca, es decir, evaluar la variabilidad de la capacidad de transporte de sedimentos y la rugosidad superficial de un canal híbrido hidráulico. Esta evaluación puede realizarse de varias maneras, por ejemplo, mediante numerosas técnicas de muestreo, es decir, reencuentro de guijarros y métodos de zigzag. El muestreo de sedimentos mediante tamizado manual en un laboratorio es un proceso arduo ya que requiere mucho tiempo y esfuerzo físico. Es especialmente cuando la escala de interés es a nivel de cuenca para encontrar la distribución granulométrica de algunas secciones del lecho del río Baganza Norte de Italia con el fin de realizar análisis a escala de cuenca. Se introduce una técnica híbrida, una combinación del método convencional y fotogramétrico. La compara Se compararon diferentes curvas de distribución granulométrica GSD obtenidas mediante la técnica de procesamiento de imágenes, utilizando el software digital Gravelometer y el análisis tradicional de sedimentos por tamiz, método de tamizado por peso. El muestreo de sedimentos se limitó a las secciones del lecho visible durante los caudales más bajos en la estación seca del verano. Se recolectaron muestras de sedimentos, incluyendo la fracción de suelo fino, hasta una profundidad de 30 centímetros, aunque las áreas expuestas se compararon como gravas y guijarros. El enfoque de la técnica híbrida adoptada para la caracterización de sedimentos fluviales es deseable para abarcar toda la gama de tamaños de partículas dentro del río de lecho. Se tomaron fotografías digitales en 10 secciones transversales diferentes a lo largo del perfil longitudinal del tramo de 30 kilómetros del río Bagans para examinar la distribución de sedimentos, la granulometría y los tamaños de partículas representativos del diámetro 10, del diámetro 50, diámetro de 90 en cada una de las secciones transversales respectivamente. Una comparación entre el método fotogramétrico y el análisis granulométrico tradicional reveló una fuerte concordancia en los segmentos más gruesos de la distribución granulométrica, pero fue deficiente en la parte más fina, que es menor a 2 milímetros debido al efecto apantallamiento producido por las partículas más grandes. Sin embargo, la técnica híbrida adopta parece ser bastante eficiente y prometedora para determinar la densidad granulométrica, GSD, al reducir los costos y el tiempo de recolección de muestras de sedimentos en el campo. Introducción. La distribución granulométrica de SG es uno de los parámetros básicos que permite describir las propiedades de los suelos, los fragmentos de roca, así como determinar las condiciones de su deposición dentro de una cuenca. La DSG también es crucial para comprender la física del transporte y los flujos de sedimentos en los sistemas naturales, lo que permite modelar numerosos problemas en los campos de la ingeniería fluvial, la evaluación de riesgos, la gestión de llanuras fluviales y costeras. Para obtener estas distribuciones se realiza un análisis del tamaño de grano mediante diferentes métodos. Los criterios para determinar la idoneidad de dichos métodos dependen de diversas condiciones, como el propósito del ensayo, el tipo de trabajo en curso y la escala espacial de interés. Uno de los métodos más conocidos y difundidos entre los investigadores relacionado con el cálculo directo del tamaño de grano fue representado por Wallman a mediados del siglo XX. Más recientemente, Sewicki propuso un método para cuantificar el tamaño de las partículas mediante
la técnica planimétrica. A principios del siglo XXI, el concepto de medición directa del tamaño de grano se desvaneció y se transformó en métodos de medición digitales. Una de las principales razones de este cambio fue el tedioso trabajo que requería el muestreo de sedimentos en campo, por ejemplo, para justificar el peso, criterio de la muestra. Esto debe ser 20 veces el peso del diámetro máximo, tamaño de las partículas según lo reportado por diferentes autores. El análisis de la distribución del tamaño de grano mediante fotografías digitales se mencionó por primera vez en 1971, según lo informado por Wolf, el que se colocó una cuadrícula sobre los sedimentos superficiales antes de tomar fotografías y luego se compararon los resultados con las muestras de granel. Las técnicas anteriores se centraban en la medición del tamaño de grano en tres formas diferentes, que incluían métodos porcentaje en volumen, porcentaje en peso y evaluación continua. El análisis automatizado del tamaño de grano mediante procesamiento de imágenes ha sido una técnica emergente desde la última década. Este es un método rápido y preciso para obtener la distribución del tamaño de grano de los sedimentos presentes en la superficie del lecho de río. Condor. También discutieron la identificación del límite de grano, considerando algunos problemas importantes como la comparación de granos debido a la rugosidad de la superficie, es decir, los granos grandes ocultando el tamaño real de los granos adyacentes, la segmentación deficiente de los granos grandes y la fusión de los granos vecinos. Los errores generados no son aleatorios y pueden eliminarse estableciendo límites de truncamiento. Por ejemplo, destacando todas las partículas con un tamaño inferior a 8 milímetros, en comparación con los problemas menores del análisis automatizado del tamaño de grano. Los beneficios son mayores. Una consideración muy importante para obtener los resultados precisos mediante este proceso es establecer cuatro puntos de control y posteriormente tomar instantáneas perpendicularidades a la superficie antes de determinar la distancia entre los puntos de condiciones. Mande, mande. Ya. Mami, ya vino y ya, no ha mudado. Ya. Me quedaré 14, 6. Esta investigación compara los resultados obtenidos del análisis granulométrico basado en el método de muestreo físico fotogramétrico mediante el uso de software digital gravelométero. Se utiliza un avanzado procedimiento de imágenes para detectar el tamaño de grano presente en las fotografías digitales. El gravelómetro digital se ha probado en diversos ríos con lechos de grava y su algoritmo. Captura fácilmente todo tipo de formas de sedimentos, incluyendo redondos, angulares y esféricos. La interfaz del software es intuitiva y no requiere conocimientos previos del usuario. Y el objetivo principal, sí, ya, ya. ¿Qué más? Es que estoy grabando un video. ¿Qué más? Es que estoy grabando un video, digo, y la llamada me está saliendo en la computadora, por eso colgué. Hecho. Usted va arriba. Ya.
No me voy con usted. Pues esta pendeja está saliendo. ¿Qué está saliendo? Siguen haciendo. ¿Qué está desconectando? Seguramente va a ser el sábado. Y allá, Ya. de hecho, fue evaluar la fiabilidad de la técnica fotogramétrica y explicar sus ventajas y limitaciones en comparación con el análisis de tamizado tradicional. Otro objetivo fue evaluar la fiabilidad de un método híbrido que ahorra tiempo y dinero, que combina la técnica fotogramétrica con el análisis de tamizado tradicional con una cantidad relativamente pequeña de sedimentos de muestra. Área de estudio y la ubicación. La zona de estudio conocida como Río de Baganza se encuentra en la región de Emilia-Romagna, al norte de Italia. Su nacimiento se encuentra en los Apepinos Tosco-Emilianos, cerca del monte de Borgoche, con una cuenca de 228 kilómetros cuadrados. La longitud total del río es de 55 kilómetros y termina intersectando el río Parma, cerca del puente Ponte Italia. El río Baganza, que fluye de sur a norte, presenta una variabilidad significativa de características a lo largo de su recorrido. Los, tres, tr- los tramos de los valles montañosos muy estrechos y a menudo limitados por las laderas hasta el cruce de importantes centros habitados como Sala, Baganza y Parma hasta el tramo. Como tenemos las figuras, podemos observar que nos dice que es una mapa de ubicación geográfica, donde ya están ubicados los puntos de muestreo de sedimentos a lo largo del río Baganza. La geología. El valle se desarrolla en dirección sureste-noreste. Una característica destacable del valle es su perfil transversal en forma de V con una marcada simetría. La ladera oriental es mucho más extensa que la ladera izquierda, que es más empinada y presenta picos más bajos. Esta simetría poco común en las cuencas de los apepinos emilianos está condicionada por el entorno estructural, el territorio montañoso, que está compuesto esencialmente por unidades Flischschotts, arcillas y arenas estructuradas en una estructura compleja controlada por la tectónica. Como podemos observar en la tabla, existen las características salientes de los tramos y coordenadas de las referencias de las localidades, donde se pudo coger las distancias, el ancho, el lugar y la longitud del río. La morfología. Desde el punto de vista morfológico, el tramo fluvial del Calestano o Mar Solara presenta un tipo de cauce con un patrón de canales entrelazados, mientras que la Mar Solarasa hacia la Baganza, la tendencia es estrechamente es evidente a medida que el ancho del río se reduce en este tramo. Más abajo se observa la altita movilidad del cauce junto con la reactivación de barras debido a la posible inundación previas en la zona al atravesar la zona del valle hasta su confluencia con el río Parma. El río Baganza presenta un patrón único, sinuoso, sinuoso, con el lecho inciso y las barras laterales alternas. La hidrometría. Las estaciones hidrométricas históricas de la cuenca del río Baganza se ubican en Mar Solara y Ponte Nuevo. No se dispone de registros digitales de de causa del río Baganza, no s- del- de estas estaciones durante un largo periodo.
Sin embargo, en el 2023 el Servicio Hidrográfico ARPA Emilia-Romagna instaló telehidrométricos para la medición del caudal. Anteriormente, solo se habían medido y registrado manualmente los niveles de agua desde 1954. La inundación más importante de la historia reciente se registró en el 2013 de la inundación afectó carreteras, infraestructuras y asentamientos cercanos al lecho del río. Selección del sitio. Este tramo del río Baganza para el muestreo de sedimentos fue seleccionado con base en los siguientes aspectos: las características morfológicas del cauce del río, la presencia de obras de defensas y su incidencia en la continuidad longitudinal y lateral, los principales efectos de la inundación del 13 de octubre del 2014 en las zonas presentes de los alrededores. Para comprender de mejor manera la gradación de los sedimentos de la distribución y composición del tramo fluvial, desde el Calestano hasta la confluencia de los ríos Parma y Baganza se dividió en 10 secciones transversales. En cada sección transversal se seleccionaron 3 puntos a lo largo del transecto hidráulico, a la derecha, en el centro y a la izquierda, que presentan características morfológicas como barras, fosas y rápidas para adaptarse a la variabilidad de los sedimentos. Para incluir todas estas características sedimentarias del río, las ubicaciones del muestreo se ubicaron tanto en las llanuras de inundación izquierda como derecha, en las barras centrales y en las barras alternas, y se recolectaron muestras de sedimentos de en estos puntos que se encontraban suficiente agua arriba o aguas abajo de las estructuras hidráulicas como puentes, alcantarillas y presas para eliminar cualquier sesgo. El procedimiento experimental. Al realizar un reconocimiento de campo del área en cada una de las 10 secciones transversales seleccionadas, se identificaron 3 puntos adecuados marcados como derecha, centro, medio e izquierda para dar cuenta de la amplia gama de tamaños y formas de sedimentos. Cabe destacar que antes del muestreo se observó que los tramos grandes como cantos rodados y guijarros se encontraban principalmente cerca del cauce principal del río y los finos se separaban más allá de la llanura aluvial y la ribera. Los puntos de muestreo en la práctica de campo se seleccionaron de forma que fueran el promedio de toda la sección transversal para asegurar la representativa de las muestras de sedimentos. Tras la elección del sitio y la demarcación necesaria, se recolectaron las muestras de sedimentos mediante una excavación a una profundidad de 0,3 milímetros. En total se recolectaron 30 muestras de 10 secciones transversales, 3 por cada sección, y se tamizaron utilizando tamaños de malla de 63 micras a 100 milímetros. Y como podemos observar en la siguiente figura, son fotografías digitales del lecho del arroyo Baganza tomadas para el análisis del tamaño del tramo, utilizando un gravelómetro digital. La recopilación de datos. Tras obtener las fotografías digitales, en el paso del procesamiento, la siguiente etapa consiste en suministrar los datos de entrada necesaria al software para obtener la distribución del tamaño de grano del área. La idea es que el software identifique las diferentes partículas en la imagen de forma eficiente. El software digital Gravelometer calcula la distribución del tamaño de grano contando los granos individuales en las fotografías digitales o mediante el método de frecuencia numérica. Esta técnica difiere del método de tamizado tradicional, que utiliza el peso de los granos para calcular la distribución del tamaño. La frecuencia numérica se clasifica a su vez en dos métodos: áreas por número, número de área, cuadrícula por número, muestras de cuadrícula. Las muestras de área tienen un- una cuenta la medición de
todos los granos presentes en las fotografías, mientras que las muestras de cuadrícula miden el tamaño de los sedimentos solo en las intersecciones de los puntos de la cuadrícula predeterminados. El método de área por número también se conoce como método de pintura por la selección, mientras que el método de cuadrícula por número se conoce como recuento de cuadrículas. El factor de corrección de tamiz para la comparación del GSD. Para comparar las distribuciones granulométricas obtenidas mediante el tamizado en el laboratorio con los resultados del gravelómetro digital, es fundamental incluir el factor de corrección de los tamices. Los orificios del tamiz son cuadrados, por lo que es necesario corregirlos ya que la forma del grano no es simétrica. Un grano típico consta de tres ejes, como se muestra en la figura. El eje B de la partícula es utilizado principalmente por el sedimentólogo como escala de referencia para medir el tamaño de grano. Durante el muestreo de sedimentos también se emplea el método de conteo de guijarros para calcular los ejes A y B. Y como podemos observar, tenemos una fórmula con la cual se puede calcular los resultados, el tratamiento de datos, mecanismo de identificación y cuantificación del tamaño de grano, la conversión de la fotografía digital en una imagen en escala de grises y corrección de la distorsión radial de la lente, la transformación de proyección de la fotografía para ajustar el ángulo de la cámara, el mecanismo de identificación de partículas en la imagen, es decir, selección del grano, el algoritmo de separación de granos, la superposición de la máscara, la medición de los granos y extracción de la información relevante en forma de píxeles, la conversión de tamaños de grano en milímetros. Algunos de los pasos, de los principales pasos involucrados en la determinación del GCD se informan en las figuras anteriores. Como podemos observar, también existen varias figuras en la cual nos dice que es una ilustración gráfica de los pasos claves realizados en el software digital Gravelometer para la identificación y medición de diferentes tamaños de granos, escala de grises, transformación de proyección para ajustes de cámara, selección de granos, superposición de máscaras de imagen en escala de grises sobre los granos seleccionados en el paso anterior. Resultados y discusión. Se realizó una comparación entre los resultados obtenidos del análisis granulométrico y el método fotogramétrico. Los datos procesados revelaron que el contenido de grava de 2 a 64 es una de las clases dominantes de sedimentos en la cuenca de Baganza, entre otras clases que incluyen cantos, rodados, guíjaros, gravas y arenas. Por otro lado, el análisis granulométrico mostró que el rango de clase de gravas varía entre 75 a 80%, la arena entre 20 a 25%. Por otro lado, el método del gravelómetro digital área por número mostraron que las gravas varían entre 95 al 98% y los guijarros de 2 a 5%. En esta tabla se puede ver los resultados obtenidos en términos de diámetro de 10, 50 y 90. Los valores reportados son el promedio calculado de cada sección transversal con base entre los ejes puntos de observación, donde podemos observar que son percentiles de los sedimentos. También contamos con una tabla de comparación de cuartiles de los diferentes métodos y estadísticas de tamaños de granos del río de Baganza. La comparación de cuantiles en cada sección transversal reveló que el diámetro promedio de partículas presentes del 50-90 del diámetro de la distribución acumulativa fueron bastante análogos entre sí en el caso del método de área por volumen en comparación con el método de análisis de tamices.
Los sedimentos dentro de la cuenca representaban una asimetría gruesa y una clasificación extremadamente deficiente. ¿Cómo podemos observar en la figura la relación de potencia de los valores promedios de tamaño de grano específico a lo largo del perfil longitudinal del río Bagans? También se realizó una comparación entre el método de fotogrametría y el análisis de tamices en cada sección transversal, como se muestra en las figuras anteriores. También podemos observar que se realizó mediante las barras, el método de fotogrametría y el análisis de tamices en cada sección transversal. También tenemos otros métodos que se utilizó para las curvas de distribución del tamaño de grano adquiridos en los puntos de observación derecha, medio e izquierda en cada sección transversal a través de la técnica fotogramétrica, área por número, cuadrícula por número y área del método de análisis. La comparación temporal mediante la técnica fotogramétrica. La misma técnica fotogramétrica se había utilizado durante una campaña experimental anteriormente en el año 2019. En 4 de las 10 secciones transversales investigadas más recientemente en el 2021, de hecho, se obtuvieron fotografías digitales de los sedimentos superficiales dentro del río Baganza, en Ponte, Mar Solara, San Vitale, Baganza. Tenemos la siguiente gráfica, que es la comparación de los sedimentos fluviales expuestos en la capa superficial en el año 2019 y 2021, en todos los tramos. Observamos cada sección de todas las figuras y se puede observar que las distribuciones acumuladas del año 2019 al 2021 se superponen entre sí. En la siguiente gráfica observamos la distribución individual del tamaño de grano de los sedimentos superficiales en cada sección investigada. La comparación temporal mediante análisis de tamices, similar al muestreo de superficie descrito en las secciones anteriores, también se realizó un muestreo del subsuelo. En estos lugares, después de retirar la capa superior con un excavador en el año 2019, en este caso se recolectaron casi 200 kilogramos de sedimentos en cada sitio de muestra, pero se aprovechó solo el 60% debido a la dificultad de transporte, por lo que se aplicó un análisis granulométrico tras un proceso de cuarteo. Tenemos la siguiente gráfica, que es la comparación de los sedimentos en las capas subterráneas de los años 19 y 21 en todas las secciones. Tenemos las siguientes gráficas, que es la distribución del tamaño de grano de sedimentos del subsuelo, las respectivas secciones. El método El método fotogramétrico considera el volumen de la fracción granulométrica, mientras que el tamizado considera el peso de la muestra. El volumen se puede convertir en peso considerando la densidad del grano, pero como las densidades difieren para las distintas clases de sedimentos, no se puede asignar un valor único a toda la muestra. Combinación de la técnica fotogramétrica y el análisis granulométrico. Existen diferentes métodos disponibles en la literatura para combinar la distribución de frecuencias de dos muestras, como la combinación rígida y la combinación flexible, o combinando dos distribuciones de frecuencia porcentual originales, por ejemplo, de una muestra de área convertida a una cuadrícula mediante una distribución numérica de antemano y de un recuento de guíjaros. Tenemos las siguientes gráficas, que es el rendimiento del GSD proveniente de la difusión de fotogrametría y la comparación temporal de tamizado. Es importante señalar que la cantidad de material recolectada en estos 4 sitios en 2021 fue muy pequeña en comparación con el 2019, como se muestra en la tabla siguiente. En la siguiente tabla se puede observar las
Bueno, con las conclusiones y recomendaciones. Esta investigación presenta una técnica híbrida que combina la fotogrametría y el método tradicional del tamizado, aplicado a los sedimentos que forman el lecho del tramo de 3 kilómetros del río Baganza en Italia. Para la parte fotogramétrica, la distribución granulométrica se generó mediante el análisis de imágenes digitales de los sedimentos tomadas en el lecho del río en condiciones secas. Se adoptó un software de código digital abierto, gravelometer, aplicando los métodos cuadrícula numérica y área numérica. El tamizado se realizó en 10 puntos accesibles a lo largo del río Baganza y la comparación espacial reveló que la grava y los guíjaros que oscilaban entre 2 y 24 milímetros eran una de las clases dominantes de sedimentos en la cuenca de Baganza. En otras clases que incluían cantos rodados, guijarros, gravas y arena. Para mayor detalle que los valores que oscilaban entre 2 y 64 milímetros que contenían grava y guijarros se dividieron en 5 conjuntos: 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 32, 32 64 milímetros.